Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Escúchame bien. Ahora mismo, mientras escuchas esto, podrían estar pasando cosas a tu alrededor que tus ojos simplemente no pueden captar. No porque estén ocultas, sino porque existen en una dimensión que no es la tuya. Y la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta es, ¿qué hay allá? Hoy vamos a abrir una puerta que quizás no puedan volver a cerrar. El tema de hoy, las dimensiones ocultas. Esos planos de existencia que la ciencia empieza a insinuar y que los testigos llevan siglos describiendo. Raúl, ¿cómo has estado? ¿Qué más, Mauricio? Oyentes, amigos, los saludamos en todos los rincones de Sudamérica y de Europa. Del mundo entero, nos escuchan en muchas partes. Bienvenidos. Mauro, como decías, vamos a hablar de qué, de dimensiones ocultas. Oiga, tema súper interesante porque nosotros que somos ochenteros, crecimos con estos programas como La Dimensión Desconocida, El Túnel, ¿te acordás que eran series? Claro. Lejísimas, pero que nos planean a volar la mente. Bueno, y precisamente vamos a hablar de eso, de esas dimensiones que, aunque ustedes no lo crean, están ahí, que no las podamos percibir o tocar muy distinto, pero que se viene hablando hace mucho tiempo de que eso existe, de que está allí. Y bueno, vamos a desarrollar ese tema el día de hoy. Bueno, Mauro, para empezar, creo que es pertinente, primero que todo, que aclaremos cuando hablamos de dimensiones a qué nos referimos. ¿Por qué? Porque arrancabas tú diciendo Dimensión Desconocida, pues que es un programa excelente. Buenísimo. Creo que en inglés es Twilight Zone, ¿cierto? Hubo muchas seguiditas en ese tiempo parecidas. No, una maravilla. Y también lo que estaba hablando del túnel del tiempo, porque ellos viajaban por el túnel a otra dimensión. Entonces, es muy pertinente eso, ¿sabes por qué? Porque hay que aclarar que cuando la gente escucha hablar de dimensiones, lo primero que piensa es en eso. ¿En qué? En lo que te estás diciendo, ficción, viene a la mente, por ejemplo, universos paralelos, portales mágicos, y ahora, pues para los más jóvenes y en la actualidad, hablamos del multiverso de Marvel. Entonces, cuando hablamos de dimensiones, muy fácilmente nos ubicamos en esa parte de ficción. Pero ¿cómo te parece, Mauro y oyentes, que esto va mucho más allá del entretenimiento, de la ficción? Resulta que la física cuántica lleva décadas hablando de esto en serio, ¿no te parece? Hablando de esto en serio. Sí, hablando en serio, y de hecho se ha reivindicado a muchos científicos que han tenido estudios serios al respecto. Total. Pero que esta gente incluso ha hecho estos estudios así serios como yo te digo, pero muy ocultos, muy lejanos de la luz pública, porque es que esta gente es temerosa de que sus carreras se vayan a pique y que los discriminen debido a que están estudiando eso. Y nosotros ahorita hablamos, Raúl, de qué tan complejo es que el pensamiento científico llega a ser de una manera tan riguroso, hermano, que hace daño, porque discrimina la investigación de estas cosas que están ahí y que, como lo decíamos hace un momento, hace siglos o milenios están manifestando que lo sienten y que lo ven. Claro, es importante lo que dices, y entremos entonces y sigamos entrando en materia, y es que existe la teoría de las cuerdas. Vamos a hablarlo por encima porque, como tú dices muchas veces, nosotros no somos pues físicos ni somos científicos especializados en el tema de la física cuántica, ni mucho menos, pero la teoría de las cuerdas es un ejemplo que postula que el universo no tiene 4 dimensiones, y quiero que hablemos de eso. Tú sabes que el universo tiene 4 dimensiones. Hablamos de la tercera dimensión. Hablamos de la tercera dimensión, pero actualmente aceptamos 4 dimensiones. Vamos a hacer algo. En este momento la gente que nos ve en YouTube nos está viendo en cuántas dimensiones. 2D. En 2 dimensiones. Sí. La tercera dimensión es largo, ancho y profundidad. Ajá. Ese pocillo, por ejemplo, largo, ancho y profundidad. ¿Y cuál es la cuarta dimensión? Esa es la tercera dimensión. Ahí están las 3 dimensiones. Sí, esa es la tercera dimensión. ¿Cuál es la cuarta? El tiempo. ¿De acuerdo a qué? A la física, a la teoría de la relatividad.
¿cierto? Mm. La cuarta dimensión es tiempo y espacio. Entonces estamos hablando de 4 dimensiones, ¿no es cierto? La tercera dimensión que todos la conocemos y es fácil, largo, ancho, profundidad. Y la cuarta sería unir ahí el tiempo y espacio desde la teoría de la relatividad. Pero ¿cuál es Cuando hablamos del tiempo, estamos operando en la cuarta dimensión. tiempo y espacio? Sí. Ok. Entonces, Mauro, ¿Pero qué nos dice la ciencia? nos habla de una teoría de las cuerdas. ¿Cómo le parece la teoría de las cuerdas que propone que podrían existir hasta 11 Hasta 11 dimensiones? dimensiones. 11 dimensiones. No podemos, como te digo, entrar a profundizar mucho, pero la teoría de las cuerdas habla de que las partículas no son punticos, sino como unas cuerditas. Y esas cuerditas vibran de tal manera que generan otras cuerditas y al parecer esas cuerditas pues generan otras como dimensiones. Supuestamente las vibraciones, tú sabes que por ejemplo esta pared está llena de ¿qué? De átomos. Sí, ¿no es cierto? Y de Partículas. partículas pequeñas que forman, pero son los Y están en este en movimiento. movimiento continuo. Entonces la teoría de cuerdas dice que no son punticos, sino unas cuerditas. Mire, pero entonces cuando hablamos, vuelvo, o sea, reitero lo que vos decías ahorita, y que normalmente yo digo, nosotros no somos científicos, somos gente como ustedes, igualitos, que somos inquietos y tratamos de dar una interpretación. Entonces aquí, en mi ignorancia, cuando hablamos de cuerda y que esas cuerdas al vibrar generan otras cuerdas, ¿tú has notado cuando uno está tocando una guitarra? Cuando uno toca la cuerda que está esa vibración. Cada día más vibra. Y de hecho, pues te da la Eso impresión, es física también. y te da la impresión de que ves varias cuerdas en el Ujú. momento en que tocaste la cuerda en específico. Claro, Creo que algo es un- parecido, pues, pero no, acercando un poquito. sí, obviamente va más allá y estas cuerdas lo que producen es unas vibraciones que generan otras partículas Mm. que generan otras cuerdas. Entonces, imagínate, nosotros aquí percibiendo 3 dimensiones y la teoría de las cuerdas nos está hablando de 11, ¿cómo le parece? Y nosotros aquí apenas percibiendo 3. 3. Es una cosa loca. Entonces, cuando hablamos de esta teoría nos sugiere, obviamente es una teoría que están manejando algunos científicos, ya no es que esté 100% comprobada, pero es una teoría como tal, como fueron muchas, como fue la teoría de la relatividad y que llegó a ser ya aceptada y comprobada. Ujú. Esta teoría nos dice que vivimos o que estamos en un mundo donde hay muchas más dimensiones de las que nosotros percibimos, porque estamos hablando de la tercera dimensión o de la cuarta dimensión. Me acuerdo mucho de un libro hace años, por allá de un señor, un pastor coreano, Corea del Sur, sacó un libro de oración y todo, y este libro se llamaba La Cuarta Dimensión. Y él trataba de enseñar ahí que de esa dimensión espiritual vos podías obtener o pedirle a Dios cosas que las podrías hacer, plasmar en esta dimensión, en esta tercera dimensión. De eso hablaba ese libro, me acuerdo hace muchos años, estoy hablando de más de 20 años. Tremendo. Ujú. Él lo interpreta así, pero también no es que hay una cantidad de textos. ¿Te acuerdas de cuando estuvo tan de moda la ley de la atracción? Ujú, claro. Y cómo de alguna manera esa voluntad en el pensamiento de una persona hacía que pasaran cosas. Así es lo que proponía esta ley de la atracción. Entonces, mira, Mauro y oyentes, 3 dimensiones y el tiempo como la cuarta es lo que nosotros con nuestro cerebro podemos percibir, ¿no es cierto? Mm. Es lo que podemos como procesar. Pero resulta que los físicos teóricos desde hace mucho tiempo vienen advirtiendo que hay capas de realidad que simplemente no somos capaces de percibirlos. ¿Cómo te parece eso? Ellos nos están diciendo que hay unas capas de realidad Mm. que nosotros con nuestro cerebro somos incapaces de percibirlas. Y en esto quiero ampliar y hacer como un paréntesis y resulta que leyendo, ahora le compartía también a Andrés, ya lo había leído hace un tiempo, y es que el cerebro, nuestro cerebro, solo percibe una parte muy pequeña de la realidad física. Ujú. Y lo otro que es una, digamos, una interpretación que hace el cerebro, que hace nuestro cerebro para que nosotros podamos entender esta realidad física. Pero el cerebro solamente percibe una mínima parte. Se habla de un 20%, decías ahorita. No, hay gente que dice que 20, 25%, pero es una mínima parte. Lo otro, el cerebro lo crea para nosotros poder entender esta realidad física. Parce, pero sabes que me parece muy bacano lo que vos decías acerca de las capas.
Pues que cuando vos hablas de capas, a mí me ocurren muchas cosas. Capas de realidad. Yo, por ejemplo, pienso en una cebolla. Claro. Muchas capas, ¿sí me entendés? Y vos hablas de algo muy interesante y es que, mira, la analogía con la cebolla es muy precisa porque se habla de el grosor de las capas. Y ahí tú puedes notar de cuando una capa en la cebolla es muy delgada, tú logras ver a través de esa capa lo que sigue. Cuando es muy gruesa, pues paila, no lo puedes ver. ¿Sí me entiendes? Sí, Y más o menos de ese grosor es de lo que hablan los científicos referente a las dimensiones. Claro, pero es que, a Mauro, lo más perturbador de todo esto es que esas dimensiones o esas realidades que tú nos estás diciendo no están en algún rincón por ahí, en un rincón de la galaxia o por allá lejos o en el infinito, no sé dónde, o en un universo pues lejano, no. Resulta que están aquí. Esas capas de realidad, o sea, esas otras dimensiones ocultas están aquí. Sino que nosotros, ¿qué? Pues que de hecho, No las o sea, percibimos, Mauro. están al resto alrededor, pero no las percibimos. No las alcanzamos a percibir. Usted habló ahora de algo. Yo voy a como a corroborar con lo que usted dijo. Cuando empezó el boom de la física cuántica, la ley de la atracción, hubo un video anterior, se lo recomiendo a nuestros oyentes. Hubo un video anterior, Mauro, que yo creo que te lo compartí, no que hace mucho tiempo, estaba hablando por ahí del 2004, 2005. Un video que llamaba en inglés, pero yo lo voy a decir en español, ¿qué diablos sabemos? Sí. Y hablaban del agujero del conejo, que es una mujer sordomuda que trataba como de entender la realidad y mezclaban el drama de ella y muchas vivencias de ella con la física cuántica. Entonces dicen ahí, aquí voy para lo de las capas de realidad que no alcanzamos a percibir, dicen ahí que cuando en 1492 fue, o 92 o 98, que llegaron los españoles. No. Bueno, en 1400. 1492, creo. Sí, cuando llegan los españoles, dicen que en las costas están los indígenas. O sea, ¿sí? Y vienen los barcos a lo lejos, pero como ellos no tienen el concepto de que es un barco, ellos no vieron los barcos. Ellos ven el mar, unas cosas ahí, pero no los ven porque no tenían un concepto de qué era un barco. ¿Sí me entiendes? Entonces dicen algunos que cuando ellos estaban ahí en la costa, que venían los barcos, ellos no percibieron de que eso era un barco, de que ahí venía gente. Yo no tenía ni idea que era un barco y que en ese barco se podía transportar gente. Ellos no tenían esa concepción. Entonces mira que pasa lo mismo con las realidades superpuestas, como con lo que tú estás viendo que parece una cebolla porque son diferentes realidades y que están separadas por una barrera. Capas. O por barrera, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué entramos ahora? Vamos a explicarles a los oyentes algunos casos que demuestran la existencia de esas dimensiones ocultas. ¿Tú recopilaste algunos casos? Hay unos muy buenos, Mauro. Está el experimento de Princeton. ¿Dónde queda esto? En Estados Unidos. Te voy a compartir a ti a los oyentes. Hay un caso que, pues, muy poca gente conoce. Yo no sé si yo lo he escuchado. ¿Cuál? El caso de Princeton. Resulta que en los años 70, el laboratorio PER, se escribe P-E-A-R, PER, de la universidad de ahí de Princeton, tomó a varias personas del común, ¿sí? Personas común y corriente, sin ningún entrenamiento especial, nada. Y les pidió, ahí en esos laboratorios, que afectaran o que incidieran o afectaran pues en máquinas que les ponían ahí con el poder de su mente. Entonces que alteraran los resultados aleatorios usando solo la intención mental. O sea, se concentraran en esa máquina y la alteraran en su funcionamiento de alguna manera. ¿Eso fue en los años 70? Sí, en los años 70. Y yo te pregunto, ¿crees que funcionó? Pues según los resultados, sí. Y mira que es muy tremendo porque esa época de los 70, 80, 90, fue una época donde se puso muy de moda todo este asunto de los psíquicos. Y los gobiernos, sobre todo las potencias como Estados Unidos, y pues hablamos de Estados Unidos porque es lo que nos muestra Hollywood, el cine, ¿cierto? Las series, todo. La serie y todo esto. Empezaron a trabajar con esta gente que encontraron que tenían una sensibilidad especial. El caso pues de este experimento que vos me estás comentando, que yo tenía ni idea, hermano, no lo había escuchado nunca.
es que vos decís que Princeton. este señor, el que estaba a cargo de este experimento, agarró gente del común, o sea, sin ninguna especialidad ni sensibilidad. Entonces, ¿cómo así? Entonces el hombre, según dicen, llega y pone a una persona que pensara, Vaya usted a pensar, se va a concentrar en esta máquina que entra en este radio que le va a subir o le va a dar el volumen o cualquier otra máquina y usted la va a alterar. y lo va a alterar. Y resulta que los resultados fueron Hombre, que sí, efectivamente lo alteraron. Funcionó con una consistencia estadística que no podía explicarse por el azar. Porque hay cosas que pueden explicar por el azar, pero los resultados estadísticos eran tan fuertes que durante más de 28 años estos experimentos se hicieron, pero la comunidad científica no supo qué hacer con esos resultados y lo que hicieron fue quedarse callados. Es que ahí, bueno, pero venga, hay una pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver con las dimensiones ocultas? ¿Sí o no? Porque es que acuerda que estamos hablando de dimensiones ocultas. ¿Qué tiene que ver que pusieran unas personas ahí, como ya lo dijo Mauricio y también yo pues ya lo he repetido, que se concentraran personas que no tienen ningunos poderes psíquicos, ni mentales, se concentraran en unas máquinas y que pudieran alterar los resultados de esas máquinas? ¿Qué tiene que ver eso? Pues resulta ¿Qué tiene que ver eso? bueno, hay una de las hipótesis de estos investigadores que trabajaron con este experimento es que la conciencia humana podría estar operando en un plano o en una dimensión diferente a la física, a esta dimensión física. Eso tiene que ver. O sea, ya estamos hablando aquí de una dimensión. Lo que llamamos mente, lo que llamamos nosotros mente, puede tener acceso a capas de realidad que el cuerpo no es capaz de tocar. ¿Te das cuenta? De ahí estaríamos hablando de que estas personas entran en una dimensión distinta. En una dimensión desconocida. Y oculta. Y oculta. Desconocida. ¿Te acuerdas que se llama dimensión desconocida? Dimensión desconocida. Entonces, mira, ahí ya tenemos el primero. Vamos al segundo caso, Mauro. ¿Cuál es el segundo caso? Ese segundo caso a mí me llama mucho, pero mucho y poderosamente la atención. Las entidades del DMT. ¿Vos has oído hablar de eso? El DMT. ¿Te refieres a cuáles son esas? El DMT es una sustancia que se llama dimetiltriptamina. Bueno, eso es lo mismo que hacen los chamanes con la ayahuasca y todo eso. Sí, sí. El DMT, le repito para los oyentes, es el dimetiltriptamina. Es una molécula que el propio cerebro, nuestro cerebro, produce en bajas cantidades. Muy pequeñitas cantidades. Eso, pero como tú dices, Mauro, está presente en la ayahuasca. Es un alucinógeno. Mira, eso y está presente en la ayahuasca. Es una cosa muy volada, hermano. De hecho, eso está muy de moda. Está muy de moda. Incluso hay gente que se va en convito, en grupos, y pagan un tour por la selva amazónica. Y una de las paradas es estar en una de estas casas y hacer todo este ritual con un chamán, un taita, creo que le llaman también. Sí, taita también, claro. Donde les dan a tomar esta bebida, la ayahuasca, y la gente tiene diferentes experiencias. Bueno, para allá vamos. Vea pues, el doctor Rick Stratman, en Estados Unidos, este señor, ¿qué hizo? Este señor reunió unas personas y entonces en un laboratorio de investigación, eso fue en los años 90. Lo que hizo fue, lo hizo en la Universidad de Nuevo México, y lo documentó. Esto está documentado. Si usted quiere, puede entrar y mirar. Sino que esos casos a veces como que se pierden con el tiempo, o mucha gente no le interesa, o los ocultan. Pero resulta que el 50% de los sujetos con que él hizo este experimento reportaron lo siguiente. Bajo esa sustancia, que es bien interesante, llamémoslo así para no enredarnos mucho con el título, DMT, resulta que varios sujetos dijeron que tuvieron contacto con seres inteligentes. No con formas raras ni color, no, seres inteligentes, con seres que hablaban. Tuvieron contacto con esos seres que les transmitían una información específica. Y si usted habla de pronto, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han tenido viajes de viaje, me han comentado que, por ejemplo, el caso, me pareció muy raro esto. Una amiga psicóloga que yo tuve en un trabajo, que le gustaba mucho practicar esto, me contó de niños como de 10 años. Y resulta que estos niños de 10 años veían ángeles. Veían ángeles, les dan la información. Hay gente que ve demonios. Otros ven extraterrestres. Otros ven casi que, o sea, monstruos. Cosas horribles y cosas muy oscuras. Es que el viaje no es el mismo para todo el mundo. No. De hecho, este viaje, Raúl, la gente tiene una preparación.
En la alimentación, claro. en la alimentación, una cantidad de cosas, porque creo que de eso depende el viaje. Tienen pueden- que dejar de comer carne Puede varios llegar a días. tener, pero Ujú. hay gente que reporta el viaje de esta vida ayahuasca Ujú. con una de las cosas más terribles que han podido tener en su vida. Y por el contrario, hay otras personas que hablan de algo maravilloso. Sí, claro. Pero Mauro, entonces, y oyentes, ¿cuál es la explicación? Perdón. Mauro y oyentes, ¿cuál es la explicación más lógica para algo así? Entonces, mira, que esta sustancia, DMT, actúa como un sintonizador en nuestra mente. O sea, como si nuestro cerebro normalmente estuviera filtrando o bloqueando señales y está a otras dimensiones. Y esta sustancia, ¿qué es lo que hace? Que podamos sintonizar con otras dimensiones que conscientemente no podemos, pero bajo este DMT conectamos y sintonizamos con otras dimensiones. ¿No te parece? Sintoniza, corre la cortina, nos permite ver El más corre el allá, velo. corre en el velo, en fin, es muy tremendo eso. ¿Cómo le parece, pues? Eso fue en los 90, ¿no? 1990. Vamos para el tercer. Mire, hay algo bien interesante que usted habla de las sombras. ¿Cómo es que pronuncia eso en inglés, Raúl? Pero vamos para el tercer caso, Mauro. ¿Cuál es el tercer caso entonces? Los Shadow People. Bueno, ese es, ¿no? El de las sombras. Exacto. Entonces, ¿cómo le parece a usted que esto no es una leyenda? No es una leyenda moderna, no es una creepypasta, no es una leyenda urbana, sino que muchas culturas en todo el mundo han tenido contacto con este tipo de sombras y estamos hablando no de hace 100 años, sino de siglos, de muchos siglos atrás. Se ha dado lo siguiente: figuras oscuras con forma humanoide que se mueven con una rapidez imposible y que se desvanecen en el momento en que las miras directamente. ¿Cómo le parece? Mire, usted, muy tremendo, usted me hace acordar algo muy interesante, Raúl, porque resulta que hay cosas que nosotros nos vienen contando, nuestros antiguos, también nuestros abuelos, nuestros padres, sobre todo aquellos que de pronto han tenido una vida muy prolongada en el campo, en esas fincas apartadas de todo, donde no había electricidad y la gente era con linternitas y cosas. Y resulta que nos venían diciendo hace mucho tiempo esto nuestros abuelos, pero no sabía yo que había un estudio bien elaborado y preciso referente a esto que ya nos venían informando a nosotros. Y eso a mí me hace acordar una historia muy bonita, Dios, y no sé si algún día te la conté. Cualquier día a mí me invitaron a escuchar música clásica Sí. y iban a hablar perdón, eh, iban a tocar algunas canciones de Chopin, Obras de Chopin. obras de Chopin, Piano. en piano. Y pues yo la verdad es que primera vez que oí hablar de Chopin. Y bueno, muy interesante. Yo nunca había estado en un lugar de estos. Me siento normal, bien bacano allá y empiezan a tocar una de las obras de Chopin, ¿cierto? De hecho, una de las primeras obras que escuché fue una que se llama Spring de Chopin. Pues resulta que en ese momento yo me doy cuenta que yo hacía muchos años conocía a Chopin y no sabía que lo Y conocía. eso sabía que con era Chopin. No sabía que era Chopin y fue a través de una caja de música. ¿Recuerdas que había unas cajas de Le daba una música cuerdita y y sonaba. que era un cilindro Sí, sí, con claro, punticos? con punticos. Bueno, Exacto. resulta que esa caja de música específicamente Tenía esa melodía. tenía esa melodía de Chopin y yo era encantado repitiéndola. Cuando llego allá y escucho, es que ese era Chopin, yo ya conocía a Chopin y no sabía. Qué tremendo. Y eso nos pasa también con este asunto de las sombras. ¿Cuántas veces los abuelos nos dijeron que aparecía una sombra en tal Sabían que era eso, pero no sabían que era Shadow que- People. o que en el cafetal al lado de tal Claro. había una sombra Claro. que se movía de tal manera, pero resulta que eso ya me Pero estaban contando. de hace muchos siglos. Pero venga, le cuento que lo más tenaz de eso, Mm. que ese asunto, las personas que lo han visto lo perciben no como algo interno, que usted, yo como que estaba soñando y como que soñé que vi la sombra. No, lo perciben como algo externo, Sí. como algo real. O sea, no algo que es que yo lo tenía en la cabeza, sino que yo lo vi. No, y no necesariamente es que estaban dormidos, No. es que estaban caminando normal y vieron la sombra. Bueno, Mauro, pero entonces, ¿qué sentido tiene esto con las dimensiones ocultas? Bueno, una hipótesis dentro de la física teórica propone lo siguiente: que estas entidades podrían ser proyecciones
de seres que existen en otras dimensiones adyacentes y resulta que en ciertos momentos esa barrera o capa, como usted decía, la cebolla, entre Está más dimensiones delgada. se pone más delgada y entonces ahí es donde los podemos ver, pero se desvanecen porque están en otra dimensión. ¿Usted qué cree eso? Tremendo. Pero usted que Pero tiene sentido. tiene mucho sentido, Tiene ¿no? sentido, pero qué locura. Eso está muy heavy, parce. Bueno, ¿y cuándo se adelgazan esas capas? ¿Cuándo se adelgazan esas barreras? ¿Usted qué cree? Pero es que hay varias, o sea, hay varios motivos para que eso ocurra. Hablan de que uno de ellos cuando tienes de pronto un trauma. Un trauma emocional muy un intenso, sí, trauma es cierto. emocional muy intenso, muy tremendo, y eso te despierta Sí. algo con el cerebro que permite que esa capa Así es bien. se ponga delgadita. Y también hay un momento en el sueño, Raúl. El estado de sueño En profundo. ese momento del estado profundo del sueño, como lo acabas de decir. Y otro tema que cuando hablamos, estás durmiendo. Y el otro era la parálisis del sueño. la parálisis del sueño también, sí. Pero también hay otros aspectos. Un lugar de alta actividad electromagnética. Que Supo- normalmente lo identificamos donde ahí espantan. Sí, pero espere. Supongamos que usted viva en esta casa y que acá cerca hay una torre de esas grandes de energía o de comunicaciones que genera ciertas cargas electromagnéticas. Podría ser. Sí, puede ser. Sí, podría ser. Entonces, mira, recopilemos lo que estabas diciendo. ¿Cuándo se pueden adelgazar esas barreras o capas entre dimensiones? Cuando estamos en el estado de sueño profundo. Ujú. Parálisis del sueño, que es un tema, ¿a usted ha dado alguna vez? Sí, Nos también. sí, Es aterrador. es lo más terrible que Es le puede pasar. aterrador, sí, parálisis del sueño. Lugares con alta actividad electromagnética, lo que te estoy diciendo. Y podríamos decir lo que tú dijiste inicialmente, traumas emocionalmente intensos. Eso puede que se adelgace la barrera entre una dimensión y otra, y ahí es donde usted, en una parálisis del sueño, ve criaturas raras. Pues que recuerde que todo tiene que Ve- ver con el cerebro. Imagínate un susto que le metan a uno bien tremendo. Ahí, hermano, se cruzan, Peso en el pecho. o se queman de alguna manera los cables y Mauro, te hacer una conexión que pero es que espera, lo que yo te contaba la otra vez con un compañero que tuve en un apartamento que trabajamos en un pueblo, él se acostó muy temprano a las 8 y él dice que estaba como el día que se sentía despierto y vio cuando entró alguien a la habitación de él, pero creo que tenía seguro y veía la sombra, pensaba que era yo, o sea, por el corte, no sé, y que se paró ahí frente a él, él no se podía mover y cuando él ya reacciona, se desaparece la sombra y yo estaba en el gimnasio cuando llega me cuenta eso. Me dice, no, si vuelve a pasar eso, nos vamos de acá. Yo le dije, no, debe ser una parálisis del sueño, pero de todas formas fue un momento en que de pronto se adelgazó esa barrera o capa entre dimensión y vio de pronto una entidad de otra dimensión, hermano. Parce, mire, yo por ejemplo te digo algo, o sea, mucha gente de pronto, este asunto de las dimensiones, mucha gente de pronto podría decir, bacano el tema, como que interesante esto, pero venga, si uno de pronto le pone seriedad a esto, la seriedad que esto se merece, esto es una vaina muy heavy, hermano. Imagínese usted esto, imagine que estamos en esta dimensión, pero ahorita que hay otra dimensión donde se mueven otros seres, tal vez similares en apariencia a nosotros, Podría ser. o en inteligencia tal vez superior o igual o inferior o lo que sea. Pero imagínese que haya gente que es muy sensible tanto de esta dimensión como los seres de esa De otra, otras dimensiones. dimensión y que se ponen en contacto. Se ponen en contacto y empiezan a pasarse información. Y mire, la información que puede llegar de otra dimensión a nuestra dimensión o viceversa, eso puede cambiar el rumbo de la humanidad, del mundo entero, Claro. de lo que va a pasar. Imagine cosas que nosotros no entendemos. No, es que no alcanzamos a Y que nos digan, ves que si usted hace esto así, esto le da tal Ujú. resultado y nosotros haciéndolo de tal manera. Pero ¿cómo le parece a usted que en este momento de pronto haya alguien que nos esté escuchando en YouTube o que nos esté escuchando por Spotify al oscuro, de noche, con los audífonos o auriculares en sus oídos? Usted sabe que es en esa oscuridad y en ese exacto momento podría ser el escenario ideal para que le ocurriera algo en otra dimensión. Tremendo. ¿Cómo le parece? No, tremendo. O tal vez nos están escuchando de otra dimensión. Pues Sí, es que lo que están hablando. Miren, lo tremendo de este tema, Raúl,
que a mí, mejor dicho, me parece tremendo, me llama la atención, me parece muy heavy, Diego, es que esto nos lo vienen comentando desde hace tiempo. Y nos lo vienen comentando a través del cine, de los libros, los científicos lo vienen hablando. Y cuando usted, hermano, me decía hace muchos años un amigo, estábamos muy pelados en el tiempo y ese man, no sé, me parece que era un tipo inquieto. Me decía, mire, lo que a usted le muestra en una película, así tan volado, tan loco, es porque ya se puede hacer, hermano. Primado negativo. Es porque ya se puede hacer. Primado negativo, sí, así es, así Mauro, se llama. me estoy viendo en estos días con Matías, mi sobrino, nos estamos viendo los dos Stranger Things, una serie muy afamada, pues, muy publicitada en Netflix, que el año pasado salió la 5ª temporada. Yo me la empecé a ver porque toco este tema, hombre, porque tiene mucho lo que estamos hablando acá. Es un pueblo pequeño en Estados Unidos donde en un laboratorio que trabajan precisamente con lo que estamos hablando, poderes psíquicos que tienen los niños y experimentan de muchas formas, se abre un portal a otra dimensión. Y entonces resulta que se habla que cuando va a pasar algo de la otra dimensión, las luces empiezan a parpadear y todo esto, se habla del aspecto, electromagnético, y suceden cosas en que uno de los protagonistas resultan en la otra dimensión, no con este cuerpo físico, sino en otra dimensión que es oscura, donde hay unos personajes que quieren como acabar o robarle energía con los demogorgones, los azotamentes o desollamentes, es todo un cuento, pero me gustó porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Se habla de una dimensión que hay paralela y que se abre un portal y pueden interactuar tanto seres de esta dimensión como de esa dimensión le tienen un nombre, pero es como la dimensión de abajo oscura, algo así. No, pues lo tremendo en la película es que sí logran abrir una puerta donde pueden pasar caminando. Físicamente. Físicamente. Sí, claro. Los de allá se vienen para acá y los de aquí se van para allá. Así es. Entonces, traje a colación eso por lo que tú estás diciendo. Nos está mostrando en ficción. Mucha gente cree que es ficción, pero otras personas de pronto que están más despiertas creen que ahí hay algo, que ahí hay algún mensaje, pero es que nos están diciendo algo. Es que miren, es que suele por debajeársele aquello que nosotros desconocemos, a lo que no tiene una explicación. Cuando no hay forma de darle una explicación a una cosa esta, entonces esto se lleva al mito, se lleva a lo sobrenatural, a algo que es inexplicable. Pero Mauro, incluso se llega a satanizar. Claro que sí. Pero Mauro, yo te hago una pregunta a esta altura a nuestros oyentes, y es, la pregunta es directa. Y estoy hablando de las Shadow People. ¿Esto es real o esto es todo sugestión colectiva? ¿Usted qué piensa? Parce, no, yo digo que esto sí es real. Pues para mí es real. Algo pasa. Mire, le voy a contar algo rapidito. Estamos siempre larguito y esto daría por ahí para 10 episodios, pero... ¿Para cuántas temporadas? Pero mire, pasó algo muy tremendo en Europa, creo que fue en Inglaterra. Habían unos parceros haciendo unos camellos en la calle. Estaban trabajando una cuadrilla de trabajadores que creo que eran del municipio, en fin, normal. Estos manes estaban trabajando en una obra y hubo un momento en que un grupo de personas, Raúl, que estaban trabajando, dicen que vieron caminando una escuadrilla de militares romanos. Te estoy hablando de los romanos, de los que llamaban centuriones, que andaban como no sé cuántos. La legión romana, sí. Las legiones, no sé cuántos podrían ser, 50 en una cuadrilla, en fin, los que fueran. Estos manes dicen que todos vieron una cuadrilla caminando, pero que solamente les veían, o sea, que no les veían de las rodillas para abajo, no que les veían como de las rodillas para arriba. Y mira que lo tremendo de eso es que los historiadores empezaron a mirar los planos del lugar y resulta que por ahí había un camino antiguo romano y sobre ese camino habían vertido tierra, viejo. Y esa tierra, hablábamos de alrededor de 60, 70 centímetros. Sí. Resulta que los que estaban caminando solo mostraban de las rodillas para arriba, pero lo otro que estaba oculto era la tierra, lo tapaba era la tierra que habían vertido. Claro. Mira que eso ha salido reportes no solamente aquí en Colombia, en Reino Unido, en África, de todas partes llegan
hablándonos de esas sombras, en que uno digo que, o sea, tanta gente diciendo lo mismo, Claro, en diferentes épocas, gente que no está comunicada entre sí, va a decir las mismas cosas. exacto, Algo así tiene es. que estar pasando, Por, pues. por eso entonces, Mauro, sabes que la pregunta equivocada es si es real o no. O sea, la pregunta correcta es ¿por qué tanta gente, como usted lo acaba de decir, en tantas épocas que nos acabas de ilustrar y en tantos lugares distintos, por qué escriben lo mismo con tanta precisión? Que es que eso es lo tenaz. Cuando hay un patrón consciente y repetible, es que, y en diferentes épocas, en diferentes culturas, entonces eso merece ¿qué? Merece una investigación más a fondo, no descartarlo simplemente. Entonces, Mauro, el problema es que todas estas cosas que estamos hablando no se pueden meter en un laboratorio, pero yo le voy a decir lo siguiente. Hace muchos años, estamos hablando de hace más de 200 años, los gérmenes empezaron a matar a mucha gente por bacterias, gérmenes, cosas, ¿no es cierto? Y la gente no sabía que eran gérmenes. No los veíamos. No los veíamos. Pero cuando ya los empezamos a ver por microscopios, lo hicimos visible, ¿no es cierto? Sucede con lo que estamos hablando. ¿Sí? Hoy en día podemos hablar de gérmenes porque tenemos el instrumento para verlos, pero ahora no tenemos la capacidad para entender esas dimensiones ocultas y por eso pensamos y las negamos, como la gente negaba hace 200 años la existencia de los gérmenes. Negaba no, desconocía. Desconocía. Y yo creo que en algún momento por accidente se va a desarrollar el instrumento que nos va a permitir ver a través de esas otras dimensiones. Sino Raúl y amigos que probablemente ya lo descubrieron, ya lo desarrollaron y nos lo están ocultando. Y están utilizando lo que estamos diciendo ahorita, el primado negativo. No, ¿sabes qué? ¿Con qué frase también me quedo en esta parte del podcast? Es que la ignorancia no es evidencia de la inexistencia. En aquel tiempo ignoraban los gérmenes porque no los veían, pero esa ignorancia no quiere decir que no existieran. Y hoy en día pasa lo mismo con las diferentes dimensiones. Y por esa ignorancia no dejó de morirse la gente. Exacto. O sea, igual los gérmenes seguían haciendo su trabajo como tal. Mauro, el universo es infinitamente grande, infinitamente extraño, hermano. Entonces, deja uno o permite uno, como hablamos ahora, de salirse de esa forma lineal y de molde de pensar y se da cuenta que hay otras posibilidades, que hay otras, ¿por qué no? Dimensiones. O sea, es que esto no es tan volado porque el hecho de que nuestro cerebro no lo perciba no quiere decir que no existan. O sea, no es lo que leí ahora. Hay cosas demasiado voladas, Raúl. Yo quiero hacer una recomendación a nuestros oyentes, a aquellos que de pronto no lo han visto. Hay un experimento, Raúl, que llama el experimento de la doble rendija. Sí. Búsquenlo, es un video que dura como media hora, pero pueden encontrar short cortos donde muestran específicamente a lo que yo me estoy refiriendo. Eso es para que les vuele la cabeza. Muy cosas que uno dice, madre, pero ¿y cómo es posible esto? Pues ahí se van a dar cuenta que no es tanta la carreta, sino que en realidad hay científicos que están experimentando con cosas a las cuales ellos no le han podido dar explicación. Así es. Imagínense lo volado que es el asunto. Mauro, ya llegando, digamos, a este cierre, mejor dicho, antes de cerrar, yo quisiera compartirles que pues hay algo que queremos nosotros dejarle a quien nos está escuchando y nos está viendo en estos momentos, y es que hoy, o si ya es de noche, en este momento, cuando usted esté a punto, en la noche, cuando usted esté a punto de dormir, note ese momento, ¿no es cierto? Cuando está ahí ya a punto de dormir, en ese instante preciso, entre el sueño y la vigilia, usted va a estar en un estado que científicamente se llama hignagógico. En ese estado, usted presta atención, ¿por qué? A lo que ve, porque puede percibir cosas que no percibe normalmente cuando está despierto. Y luego, cuando usted perciba eso, escríbalo al otro día o algo y cuéntelo, compártalo. Y de pronto nos quiere escribir a nosotros en los comentarios, nos comparte si hizo ese experimento en el estado hignagógico de percibir o de darse cuenta lo que veía o lo que percibía, porque muchas personas como Henry Ford, como Tesla y muchos de estos personajes encontraron respuesta a muchas cosas en ese estado hignagógico del sueño. Tremendo, ¿no? Tremendo, qué locura. Bueno, Raúl, entonces llegamos al final del episodio, ¿cierto? Claro que sí. Yo quiero despedirme y quiero recordarles que es importante que se suscriban, que nos compartan, que le den a me gustan, porque eso nos ayuda a que nuestra comunidad crezca.
Raúl y oyentes, nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto, Mauro y oyentes, nada más. Hasta pronto.